Shalom, bendiciones para todos. Un placer saludarles. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un mensaje que el Padre le ha puesto como título Disfruta. Es un mensaje muy hermoso, un mensaje que vale la pena escuchar hasta el final para que podamos entender que a pesar de la vida que nosotros nos toca vivir, definitivamente debemos disfrutarla. Y es que por muy demandante que sea el caminar de nuestra fe, ¿verdad? Y las muchas cosas que nos tocan dejar atrás, definitivamente es una vida que debemos disfrutar. A pesar de las múltiples pruebas y vivencias, todo el recorrido está lleno de milagros, manifestaciones del amor del Padre y experiencias únicas con el que Él, ¿verdad?, nos hace amarle cada vez más y reconocer también nuestra dependencia a su persona, a su voluntad. El día de hoy vamos a estar estudiando en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 25. Pero no lo vamos a leer todo primero porque se pueden dispersar. Así que vamos a irlo desglosando versículos a versículos o por grupos de pequeños versículos para dar con todo el entendimiento del tema. Entonces vamos a leer versículos 3 y 4. Dice así: Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Maestro, Yahoshua, el Mashiach, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Yahoshua, el Mashiach, de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Y definitivamente hay que adorarle. Definitivamente es un gran motivo para vivir alabando el nombre de Yahweh, porque su misericordia nos arropa y nos da la oportunidad de nacer de nuevo para una esperanza viva a través de la resurrección de Yahshua. Es decir, nuestra salvación pagada a precio de sangre y luego venciendo la muerte para darnos una salvación que no sea momentánea, sino eterna. Esa es nuestra herencia, una herencia demasiado pura, demasiado bendita, un tesoro que no se puede poner en juego porque es sagrada, una herencia sagrada. Vamos un momento a Filipenses capítulo 2, verso 12. Dice: De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense ahora en su salvación con respeto y reverencia. Lo que en otra versión se titula: Cuiden su salvación con temor y temblor. Vamos al versículo 15. Dice: Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como lumbreras en el mundo, reteniendo la palabra de vida. Asimismo, Filipenses capítulo 2, versos 12, versos 15, nos deja muy claro la forma en que debemos proteger esa salvación. Es que fíjense, si la herencia es incorruptible, incontaminable, sin mancha, inmarchitable, reservada en el cielo, oye, el que la recibe debe ser irreprensible, ¿verdad? Puro, caminando en la obediencia. Es importante ser distinto a los que no tienen esperanza, ¿verdad?
tenemos que diferenciarnos de los que están en el mundo, porque esto es demasiado grande. Date cuenta de las palabras que definen lo que es tu salvación: incontaminable, incorruptible e inmarchitable. Por eso es que necesitamos nosotros estar limpios para poderla merecer, ¿verdad? El versículo 5 dice que está reservada en los cielos para ustedes, que están guardados por el poder de Yahweh mediante la fe para la salvación preparada para revelarse en el tiempo final. Oye, ese regalo es para nosotros. ¿Nosotros quiénes? ¿Nosotros cualquiera persona? No. Dice muy claramente, el regalo es para ustedes que están guardados por el poder de Yahweh mediante la fe. Es decir, los que vivimos apegados a Él, viviendo por Él, viviendo para Él, mediante la fe, que es la fe traducida en hebreo, emuná, que significa obediencia. Es decir, ponemos por obra su palabra, somos obedientes a Él. Y su herencia, ¿verdad? Ciertamente está ahí reservada, pero está preparada para el día final. ¿Ok? Por esto es que se insiste tanto en que andemos como hijos de día, que estemos en pureza y accionando lo que creemos, porque es al final que se nos aprobará. Es algo a lo que tenemos acceso si nosotros decidimos caminar correctamente. No es desde ya, no es que se te da la salvación ahorita, porque es como si te entregaran una herencia o le entregaran una herencia de 50 millones de euros a un niño de 12 años. ¿Qué haría ese niño con esa herencia? Malgastarla, dañarla, destruirla. Al poco tiempo no va a tener nada, porque va a gastarlo en tonterías, ¿verdad? Entonces no se te puede entregar a ti una salvación tan grande de una vez, porque si eres incapaz de mantenerte en santidad en un día, en una semana, imagínate cómo vas a pisotear tú esa herencia tan grande que no costó $1, no costó un cruce de palabras, costó la muerte de nuestro Mesías. Entonces debe permanecer hasta el final, y solo los que lleguen hasta el final son los que la habrán obtenido. ¿Ok? No podemos obtener esa herencia sin que pase todo este sistema del mundo al que estamos viviendo, porque mientras estemos aquí somos vulnerables a caer, somos vulnerables a pecar. Por eso debe estar ahí hasta el final y nosotros ganarnos ese gran premio en el momento correcto. Sigamos aquí en 1 de Pedro 1, vamos al versículo 6 y 7. Dice: en esto ustedes se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, se halle digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Yahshua HaMashiach. Entonces, debemos estar alegres, ¿verdad? Y disfrutando los procesos, porque sabemos que tenemos reservado un galardón, y ciertamente, porque es innegable que hay desiertos duros, muy fuertes, pruebas dolorosas, donde podemos sentir desmayar, que ya no podemos más. Pero solo tenemos permiso de afligirnos en esos momentos por poco tiempo. O sea, te puedes afligir, pero por un momento. ¿Sabes por qué? Porque si te quedas con la visión puesta en el problema, vas a dar lugar a la queja. La queja le da lugar a la amargura. La amargura le da lugar a la pérdida del gozo. O sea, que ya no vas a poder disfrutar como el Padre te está mandando.
Cuando pierdes el gozo, viene la duda. Y cuando finalmente llega la duda, tú estás perdiendo la fe. Y tú puedes determinar cuando una prueba te pasa una y otra y otra y otra vez. Y es porque tú no vas a pasar a la siguiente dimensión de gloria hasta que no pases esa prueba. Y te estancas. Te estancas. Porque es un proceso que aunque rebelde te pongas, tienes que pasar. Y a la manera de Yahweh. Lo tienes que pasar. Entonces, aunque tú te puedes afligir, tú debes redireccionar tu mirada en Él, ¿verdad? Porque Él es el que te va a llenar de fe. Yahshua es el que te va a llenar de fe. Y debes pasar por el fuego con la esperanza de que si Él venció, nosotros también venceremos. Y que si Él nos prometió que vamos a tener el Espíritu Santo, que es el Consolador, nosotros tenemos consuelo en Él. Y que en medio de ese refinamiento estamos siendo capacitados para hacer su voluntad, crecer en Él y purificarnos de nuestros pecados e inmundicia. Entonces, el resultado de esa prueba de fe se halle digna de alabanza. Por eso, en vez de tú estarte quejando, en vez de tú estar desnudando tu corazón con todo el mundo, preguntando por qué, habla con el Espíritu Santo que mora dentro de ti y Él te va a dar el consuelo y las herramientas para pasar esta prueba, para seguir adelante. Aún en medio del dolor, tú puedas adorar. Aún en medio de la aflicción, tú puedas ver la gloria de Yahweh y puedas disfrutar aún ahí. Porque ese es el resultado del verdadero hijo, que no se aparta cuando viene el problema, porque no está en este camino por hipocresía, ni está en este camino por estar, solo por ser salvo, no, sino que abraza verdaderamente la promesa de hijo, porque entiende que en su Padre es necesario ser pulido para ser merecedor de cosas grandes, porque no se le va a entregar algo en su mano sin que tenga la capacidad de valorarlo. Además que, aparte de todo esto que te estoy diciendo, Filipenses capítulo 1, versículo 29, lo describe mucho mejor que yo, porque dice que se les ha concedido a ustedes a causa del Mesías no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. O sea, es un privilegio verdaderamente para nosotros sufrir, pasar por pruebas. Es un privilegio ser hijos de Yahweh. Es un privilegio que Él nos quiera purificar, que nos quiera perfeccionar a través de las diversas pruebas. Entonces hay que disfrutar ese proceso. Porque anteriormente no éramos nada, pero en sus manos somos alguien. En sus manos tenemos identidad. Y cada día debemos ser perfeccionados hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces hay que disfrutar este proceso. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Hechos capítulo 14, versículos 22, dice: fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándolos a perseverar fieles en la fe. Y les decían, escucha muy bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Yahweh. Es decir, que tú no le puedes pedir al Padre que te quite la prueba del camino, que te quite ese desierto, que te saque de allí, porque si no, no vas a ser digno de entrar al reino de Yahweh. Es necesario que a través de muchas tribulaciones puedas tú hallarte digno para entrar en su reino. Seremos perseguidos,
odiados por causa de su nombre. Pero así como Esteban, que te invito a leer su historia en el libro de Hechos, no podemos desviar nuestros ojos de la recompensa, del esperar vencer y ver cara a cara a nuestro amado. Entonces, aún en esto hay que disfrutar. Aún así. Volvemos a 1 de Pedro 1, vamos al versículos 8 y 9. Dice: a Él ustedes lo aman sin haberlo visto. En Él creen, y aunque no lo vean ahora, creyendo en Él se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el objetivo de su fe, la salvación personal. A muchos se les hace difícil mantener ardiendo el primer amor porque no pueden verle. Es como una relación a distancia cuando no hay genuino enamoramiento. Cuando pasa un tiempo, se aburren uno de los dos y termina siendo infiel. ¿Ves? Muchas veces ni siquiera el hijo de Yahweh, cuando pierde el primer amor, puede sentirle, ¿verdad? Sentir su presencia. Entonces empieza a dispersarse. Aún estando en el camino, su mente no tiene gozo, no está disfrutando, hasta se llena de insensatez, porque entonces viene y dice: si Él no me resuelve este problema, no sé si de verdad exista. Si no me salva a mi familiar, si no me da lo que necesito, no puedo creer que Él me escucha. ¿Cuántas veces hemos oído: si verdaderamente tú eres Elohim, tienes que hacer esto, esto y esto? Entonces, aquí vienen y condicionan, o creen que condicionan a Yahshua a una fe inversa, donde prácticamente es Yahshua el que tiene que obedecer para demostrar a sus seguidores quién es Él. Esto es increíble. Entonces, este tipo de creyente se vuelve igual que todos los que les pedían señales milagrosas a Yahshua, pero que en el fondo sus corazones estaban secos. Y fíjate que eso le pasó a Tomás. A Tomás le pasó. Y vamos a leer rápidamente esa parte. En Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Dice: pero Tomás, el llamado gemelo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando llegó Yahoshua. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Maestro. Pero él les dijo: si yo no veo en sus manos la marca de sus clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás. 8 días después, sus discípulos estaban adentro otra vez, y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Yahoshua entró, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: soberano mío y Elohim mío. Y Yahoshua le dijo: ¿por qué me has visto has creído? Dichosos los que creen sin ver. Fíjate que en ese proceso, cuando Tomás dudó, aunque él no veía a Yahshua, Yahshua sí lo estaba mirando a él. Y esperó 8 días para revelarse a su vida. Y prácticamente como darle una cachetada, ¿verdad?, de la realidad. Estos versículos dejan al descubierto que uno que caminó con Yahshua, que vio milagros, que ni siquiera estarán registrados en las escrituras, ¿verdad?, que comió, bebió y disfrutó con él, nunca lo conoció. Porque si él lo hubiese conocido en su corazón, si él hubiese hecho una morada en su corazón y hubiera creído que él era el hijo de Yahweh, él no hubiera tenido esa duda. Entonces es necesario, ¿verdad?, entender que la fe viene por el oír la palabra. Entonces hagamos eso. Fortalezcámonos
Alegrémonos. Mantengámonos en ese deleite de amor en el corazón. Así no la hayamos visto, porque somos dichosos al sentirle y al creer por lo que su palabra relata. Necesitamos esa clase de corazón puro e inocente, porque es este tipo de corazón el que es apto para obtener el objetivo de la fe, que es la salvación. Vamos al versículo del 10 al 13. Dice: acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mashiach que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venirle al Mashiach y las glorias después de ellas. A ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para ustedes administraban las cosas que ahora les han anunciado a los que han predicado la buena noticia por el Espíritu de Santidad enviado del cielo, cosas que hasta los mensajeros anhelan contemplar. Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les va a traer cuando se revele Yahoshua el Mashiach. Es sorprendente, por ejemplo, leer Isaías 53 y ver la precisión en que él describe a Yahshua. La esperanza de David manifestada en los Salmos. Todos los profetas absolutamente tuvieron revelación del Mesías tantos años antes de su nacimiento, ¿verdad? Y todo eso está registrado para que nosotros disfrutemos de ver cómo el Padre desde esos tiempos permitió que quedaran escritas esas revelaciones para que hoy no tengamos dudas, sino que por el contrario nuestra fe crezca y también tener un conocimiento integral de nuestro Rey y de los tiempos por venir. Porque no solamente que los profetas nos hablaron de Yahshua, sino que tuvieron la revelación de los tiempos del fin. Por eso debemos dedicarnos a entender todos estos libros, a entender los profetas, porque esas revelaciones completan todo lo que dice el Apocalipsis. Y si hay algún tipo de simbolismo en el Apocalipsis, cuando vas a los libros de los profetas, encuentras no solamente lo que lo completa, sino también lo que lo explica, ¿verdad? Entonces, esto, tanto los profetas como el Apocalipsis, todo esto hace como un englobe completo a detalle de lo que está por acontecer. Entonces, por esto es importante estudiar, para que nada nos tome por sorpresa. Por eso la palabra debe ser un deleite, debemos disfrutar. Y por eso el versículo 13 nos insta indirectamente a prepararnos, entendiendo los profetas, porque dice: con la mente preparada para actuar y siendo sobrios. ¿Cómo preparamos la mente? Con el conocimiento. Entonces debemos estudiarlos. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les va a traer cuando se revele Yahoshua el Mashiach, es decir, para el tiempo del fin, ¿verdad? Para su segunda venida. Debemos tener nuestra mente preparada para actuar, ser sobrios en esos tiempos y poner nuestra esperanza completamente en esa gracia que Él va a traer. O sea, poder soportar esta tribulación que está por venir, que ya sabemos que está para allá mismo, para las puertas. Leyendo versículos 14 al 17 dice así: como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían cuando estaban en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Porque está escrito: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, condúzcase con respeto todo el tiempo de su peregrinación. Fíjate, lo que se requiere
o el requisito fundamental es dar frutos de que estamos conociendo a nuestro Padre. Por ende, debemos ser obedientes, dejando lo que nos limitaba atrás. Todos esos inmundos pecados hay que dejarlos atrás. Abrazar nuestra nueva vida, nuestro propósito. Entender que así como nuestra herencia es incorruptible, el dador de la herencia es la pureza en su naturaleza, en su sustancia. Él es santo, excelso, único, portentoso y glorioso. Por ende, no puede andar en su camino gente con los pies llenos de barro, sino que yo debo santificarme y estar definitivamente cuidando que mi proceder sea digno y respetuoso, porque Él es mi Padre. Y a fin de cuentas, Él no hace distinción de personas. O sea, que mi Padre no me va a eximir a mí por hacer lo que yo quisiera, lo que me diera la gana, pues, sino que por el contrario, Él va a juzgar mis obras que son fruto de mi fe. Por ende, entonces yo debo dejar de inventar pensando en que puedo jugar con Él y conducirme dignamente hasta el fin de mis días o hasta el fin de la era, ¿verdad? Vamos al versículo 18 al 20. Dice: tengan presente que los han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, estuvo destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Entonces, tenemos que ver el tamaño de su misericordia y amarle definitivamente, porque qué bendición tan grande es que nos haya sacado de esa vida pasada que nos conducía a la muerte, y que para evitarnos ese destino, Él fue y murió, derramó su sangre como un cordero perfecto, sin contaminación, por amor a mí, por amor a ti. Entonces se supone que si elegiste, ¿verdad?, este camino, es para disfrutar ese bello sacrificio que es invaluable y vivir por Él, pues dio su vida en el tiempo justo para que nosotros tuviéramos esperanza. No lo hizo muchos años antes ni mucho tiempo después como para que todo terminase, no, sino que lo hizo en un tiempo perfecto para que todas las profecías se cumplieran en el tiempo exacto y nosotros entráramos en ese plan de redención. Evidentemente, por elección también nuestra, ¿no? Porque acuérdate que tenemos el libre albedrío de elegir el camino de la vida o el camino de la muerte. Entonces, si elegimos este camino, disfrutemos de este camino. Porque si vamos a venir a este camino todos cabizbajos, imagínate, eso no es disfrutar. Él no nos está obligando. Entonces hay que hacerlo con convicción y con amor. Versículos 21 y 22 dice: por medio de Él creen ustedes en Elohim, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza estén en Yahweh, habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros ardientemente y de corazón puro. Es por medio de ese sacrificio que podemos llamar Padre a Yahweh y tener esperanza en Él, ¿verdad? Y así como Yahweh resucitó a Yahshua, así nos dio una nueva vida, donde podemos reflejar su carácter y su personalidad. Entonces, si somos hijos, es porque su amor nos cubrió y nos rescató, y ese es el tamaño de su gracia. Entonces, ¿qué se espera de nosotros? Que también podamos amar a otros con la misma pureza y genuinidad con la que hemos sido cubiertos. Eso de dar de gracia lo que por gracia hemos recibido también aplica para el amor, porque a nosotros también se nos amó por gracia. No tenemos ningún mérito por el cual Él haya volteado sus ojos para vernos a nosotros. Entonces nosotros debemos ser también igual con nuestros semejantes. Ahora vamos
al versículo 23 al 25 finalmente. Dice: pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Elohim que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Yahweh permanece para siempre. Y este es el mensaje de la buena noticia que se les ha anunciado. Y quiero que prestes mucha atención en esto que te voy a decir. Porque leemos esto y bueno, entonces lo leemos por leer, pero hay que analizar muy bien estos 3 versículos, porque son el fundamento glorioso de la fe. Mira, te lo voy a volver a leer. Pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Elohim que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Yahweh permanece para siempre. Este es el mensaje de la buena noticia que se les ha anunciado. Aquí te diré algo súper importante. Nosotros éramos como hierbas, y como la flor de la hierba. Nos secábamos, nos marchitábamos, nos caíamos, ¿verdad? Pero nacimos a una nueva vida, con una nueva simiente incorruptible a través de la palabra que vive y permanece. ¿Y por cuánto tiempo permanece? Ahí dice que permanece para siempre, es decir, es eterna. Entonces, la buena noticia que se nos ha anunciado es que nuestra vida debe regirse por la simiente de la cual provenimos ahora, ¿verdad? Porque solo así tendremos la vida eterna. Porque ella es eterna, esa simiente. Ella permanece para siempre. Y esto es aún más poderoso. Porque ¿cómo es que esa simiente es la palabra? Y que la palabra es la que me dará la vida eterna. Y que a su vez el mensaje de la buena noticia que se me ha anunciado es este. O sea, que la salvación viene por la palabra. O sea, que la salvación, la palabra es la Biblia, ¿verdad? Entonces, por la Biblia que yo voy a ser salvo. ¿No era acaso que la salvación venía por Yahshua? Fíjate que estos 3 versículos son demasiado profundos. Porque el que los lee por leer no va a alcanzar a percibir lo profundo que es y va a decir, bueno, entonces está un poco contradictorio, porque entonces o es Yahshua o es la palabra lo que me va a salvar, porque ¿cuál es la buena noticia entonces? Yo te lo voy a decir. Vamos a Juan capítulo 1, versos del 1 al 5. Dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Todopoderoso, y el Verbo era poderoso. En otra versión dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con el Todopoderoso, y la palabra era poderosa. Él estaba en el principio con el Todopoderoso. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no se hizo nada de lo que se haya hecho. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. ¡Qué hermoso! La palabra que te está hablando aquí, el 1 de Pedro 1, del versículo 23 al 25. Esa palabra es Yahshua. Él es la palabra. Él es la Torá viviente. Él es la palabra hecha carne. Él es el verbo de Yahweh. Por Él todo fue hecho. Él fue la acción de toda la creación. Entonces la simiente
y la vida eterna que se me están a mí presentando provienen de esa palabra que es Yahshua, del verbo de Yahweh. Entonces también dice que en Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Es la vida eterna que Él me está dando a mí, que desde un principio la ha tenido para mí. Dice que la luz resplandece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no lo han vencido, ni lo vencerán, ¿verdad? Entonces, estos son motivos demasiado grandiosos para disfrutar la vida en su presencia. Por eso este mensaje se llama disfruta, porque al final, en medio de todo, todas las cosas que podamos pasar, vivir, en medio de tantos problemas, de tanta persecución, en medio de todo lo que está por acontecer, debemos aprender a disfrutar este camino. Sí, vamos a ser perseguidos, vamos a ser maltratados. En algún momento los enemigos van a tener la capacidad o el permiso de Yahweh para vencernos en ese tiempo final de tribulación. Pero todo vale la pena, hermano. Todo vale la pena. Este camino se disfruta. Porque a pesar de todo eso que humanamente es triste y humanamente es como malo, ¿verdad? O sea, como algo que no quisiéramos pasar, trae consigo un galardón muy grande, un premio glorioso. Y es verdaderamente ya terminar de estar con Él. Hay gente que está en el camino solo porque quiere salvarse, porque no se quiere ir al lago de fuego. Y bueno, decide estar en este camino y aguantar por interés de salvarse. Pero tu corazón no debe ser un corazón interesado, sino debes estar en este camino por amor. Y cuando tú estás en este camino por amor, definitivamente lo vas a disfrutar. Y te vas a dar cuenta que vale la pena cada lágrima, cada insulto que te den, cada prueba por la que tengas que pasar, porque todo eso te va promoviendo, te va haciendo crecer espiritualmente para llegar a la estatura de ese varón perfecto que estábamos hablando. Entonces el mensaje de hoy es: disfruta. Disfruta. Cada pequeño detalle es un regalo de Yahweh para que tú sigas avanzando, para que te sigas capacitando. Y recuerda que es un privilegio padecer por Él. Entonces, no seas tan egoísta de pensar solamente en ti mismo, sino date cuenta de ese tesoro tan preciado que Él te está dando y que esa oportunidad tan grande está ahí, abierta para ti. Abrázala, disfrútala, deja la queja, vuelve a recuperar tu primer amor. Empieza a poner por obra la palabra, sé obediente, sé genuino, sé íntegro, disfruta. Porque a libertad nos ha llamado Él. Y aunque a pesar de que estamos en este cuerpo que nos limita y en este mundo que nos absorbe muchas veces, estamos en su libertad. Y en algún momento la libertad completa y plena se va a hacer manifiesta cuando suene la trompeta. Entonces disfrutaremos cuando ya no haya ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni sufrimientos, ni muerte, ni oscuridad. Pero para llegar a eso y valorar eso, primero tenemos que valorar esto, ¿verdad? Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Si en este mundo tú eres capaz de caminar correctamente, podrás ser bienaventurado y podrás ser apto para que te ponga en lo mucho, para que puedas ganarte esa vida eterna, para que puedas disfrutar a plenitud
de todo el gozo y el beneficio de la salvación. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.